Ocasiones. Bienvenidos a otra transmisión de Vardag, Criaturas de la Noche, la sección donde les narro historias de terror. En la colaboración del día de hoy, Trovi, Relatos de Horror y yo, les traemos 4 historias de terror. Al finalizar este video, te invito a que visites mi canal y te suscribas. El link estará en la descripción de este video. Me cuentan mis papás que una noche se quedaron a dormir con mi abuela en un pueblito de Toluca. Para ese entonces estaba recién nacida. Cuenta mi madre que mientras se encontraba recostada en la cama, comenzó a sentir mucho frío. Luego, y sin razón aparente, se abrió la puerta de la habitación en la cual nos encontrábamos. Mi mamá relata que ella se quiso levantar para cerrar aquella puerta, pero por alguna extraña razón no podía moverse, aunque estaba consciente. Intentó gritarle a mi papá, pero al parecer no le salía la voz. A pesar de que no podía percibir a nadie con la vista, sintió que una presencia estaba con nosotros. Enfocó bien la mirada en mí y pudo ver cómo algo o alguien me jalaba de la cama, aunque no podía ver con exactitud qué o quién era esa cosa. Después de varios intentos, por fin le salió la voz y con un grito bien fuerte levantó a mi papá. En ese momento, la cosa me soltó y se vio como algo cerraba la puerta, azotándola de un golpe. Dice mi mamá que ya les habían dicho que habían brujas en los alrededores. Todo se paga. Escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Todo comenzó cuando mi mamá descubrió que mi papá le estaba siendo infiel con su según mejor amiga. Al leer todos esos mensajes y ver las fotos que traía mi papá en su celular, a mi madre se le caía su mundo a pedazos. Ella lo amaba demasiado. Incluso era muy hogareña, trabajadora, bastante ahorrativa y no tenía vicios. Todo lo contrario a Irma, ella era alcohólica. Siempre andaba de fiesta en fiesta y de hombre en hombre. Tenía muy mala fama en el barrio. Incluso la gente le preguntaba a mamá que cómo era posible que tuviera una amistad con esa mujerzuela. Pero mi madre solo se limitaba a decir que ella no era nadie para juzgarla. La verdad no sé en qué momento se enredaron esos dos, ya que mi padre aborrecía verla al llegar del trabajo en la casa, así que procuraba a mi madre correrla antes de que llegara a él. Ese día mi padre se estaba dando una ducha cuando su celular no paraba de sonar, y al tomarlo, mi madre para llevárselo al baño en la pantalla decía mi amor, y como imagen de contacto, una foto de mi padre e Irma medio desnudos. Mi mamá le mostró el teléfono y el muy cínico le tomó la llamada y contestó lo siguiente: bueno, mi amor, por ahora no puedo hablar mucho, ya que Jimena se ha dado cuenta de lo nuestro y necesito dejarle en claro algunas cosas. Yo no podía creer el descaro con el que hablaba mi madre, ya que yo me encontraba en mi cuarto que estaba junto al de ellos y podía escuchar claramente todo. Mi madre le reclamaba el porqué de su traición, si ella lo amaba tanto, y él le dijo: lo siento, pero yo amo a Irma. No es la manera que me hubiera gustado que te enteraras, pero ya qué más da, ya lo sabes. Ah, por cierto, se me olvidaba. Empaca mis cosas que hoy mismo me voy. Se fue sin importarle cómo estaba mi madre. Es un desgraciado, pensé. Al entrar para ver cómo estaba, vi cómo en un par de maletas acomodaba su ropa con cuidado para no arrugarla. ¿Pero qué demonios haces?, le grité enfurecida. ¿No ves cómo te trató y tú aún sigues teniendo consideraciones con él? Si se va a largar, que lo haga. Pero que él mismo aliste todo. La saqué a dar una vuelta para que le diera un poco del aire, ya que se había puesto muy mal. Le dije que fuéramos a la placita a comer algo, ya que por la discusión ni siquiera habíamos podido almorzar. Después de ordenar en los tacos de Don José, nos sentamos en una banquita de la plaza, al lado del tendido de hierbas que tenía doña Jovita.
Ay, Jimena, dijo al vernos, veo que ya te diste cuenta de lo que estos cabrones andaban haciendo. ¿Cómo? ¿Usted también sabía, Jovita? Sí, aquí todo el mundo nos dimos cuenta, muchacha. Si no te decíamos, era para no verte sufrir. Esos desgraciados andaban de arriba a abajo como si fueran unos jovencitos. Pero una cosa sí te digo, a tu marido lo tienen a la fuerza. No lo entiendo, Jovita, decía mi madre afligida. Esa cualquiera le hizo un amarre, pero no te preocupes. Pasa mañana por mi casa que yo te voy a ayudar, le dijo mientras levantaba su tendido de hierbas. Mi madre y yo nos quedamos bastante sorprendidas y después de cenar nos fuimos a la casa con la esperanza de encontrarnos allá mi padre. Pero no estaba. Realmente se había ido el muy infeliz. Esa noche no pudimos dormir bien, ya que hasta mi cuarto podía escuchar el llanto de mi madre. En la mañana muy temprano me dijo que iría a casa de Jovita, que me quedara aquí por si regresaba mi papá. Le dije que no quería ver a ese señor, así que nos fuimos juntas a ver a la señora. Y al llegar nos dijo, las estaba esperando, muchachas. Pásenle rápido, que no quiero que las vea la cabrona de Irma y nos eche a perder todo. Nos dijo que entráramos a un cuarto que tenía lleno de veladoras, frascos con hierbas y fotos, y un sinfín de pequeños muñecos con alfileres. Nos dijo que lo primero que haría sería darle una buena barrida con un huevo y unas ramas de pirul, y al poco tiempo de empezar, le tronó el huevo en la mano a Jovita y desprendió un olor nauseabundo. El color del huevo también era verdoso y viscoso. Al verme, mi mamá se asustó y comenzó a temblar. Ay, hijita, vaya que te tienen bien jodida. Yo le dije que eso era mentira, que ese huevo lo había preparado ella para asustar a mi mamá. ¿Qué has hecho, muchacha del demonio?, me respondió Jovita molesta. Si crees que son mentiras, anda a la tienda y tráeme tú el huevo. Si piensas que miento, y así lo hice. Salí corriendo a la tienda y compré el huevo. Al regresar se lo di a Jovita y no le quité la mirada de encima en ningún momento. Y esta vez también yo me asusté bastante al darme cuenta que había pasado exactamente lo mismo que con el primer huevo. ¿Ahora me crees?, dijo Jovita riéndose de una manera macabra. Al ver que no podía barrerla, Jovita agarró de un bote un polvo blanco parecido a la sal o azúcar. Hizo un círculo con ese polvo y puso 5 velas como formando una estrella. Le dijo a mi madre que entrara en el círculo y después de un rato de estar diciendo oraciones que solo ella entendía, le empezó a escupir en la cara y el cuerpo un vino. Mas no sé de cuál era, porque no llevaba etiqueta. Lo que sí te puedo decir es que olía bastante alcohol. Mi madre le decía que comenzaba a sentirse mal. Aguanta, hijita. Aguanta que esto ya va a terminar. Después de eso, Jovita sacó como una especie de aceite verde oscuro y lo puso alrededor del primer círculo que hizo y le prendió fuego. Fue entonces cuando mi mamá empezó a querer vomitar, y cuando me iba a acercar para ver si mi madre estaba bien, Jovita me gritó: no te acerques o se te pegará a ti. Me quedé parada sin poder moverme, cuando mi mamá empezó a vomitar una gran bola de cabellos negros. Mi madre palideció al ver aquello, y cuando se quiso agachar, al levantar la Jovita, le dijo en tono fuerte: ni se te ocurra tocarlo o regresar a ti. Sacó de entre sus ropas unas pequeñas piedras que parecían pedernales y las puso sobre esa bola de pelo y les prendió fuego. Cuando comenzaron a arder, salieron 2 chapulines de color negro a toda prisa, y Jovita con las ramas de pirul impedía que salieran del círculo. Así estuvieron por algunos minutos hasta que solo saltaron al fuego, quemándose de inmediato. Juro que pude escuchar el grito de una mujer, pero no quise decir nada. Jovita nos explicó que eso se lo había puesto en la comida para que enfermara y poco a poco muriera. Todo comenzaba a tener sentido ahora. Mi madre le preguntó que si ya podía salir del círculo porque estaba demasiado cansada, pero Jovita le dijo nuevamente que no,
que ella sentía que había más. Abrió una pequeña bolsa de terciopelo morado y de ahí sacó unas piedras como ovaladas, con unas rayas extrañas, y las aventó al piso. Tiempo después supe que esas piedras eran runas. Siguió rezando cuando mi mamá comenzó a querer vomitar de nuevo, pero esta vez se puso peor, ya que se estaba comenzando a poner morada. Se acercó Jovita sin pisar el círculo y después de mojar su mano con un agua negra, metió los dedos a la boca de mi madre y vi cómo sacó una fotografía de entre su garganta. Cayó mi mamá al suelo, regresando poco a poco a su color normal. Ahora sí, es todo, dijo Jovita, riéndose y limpiándose el sudor. Al salir del círculo, abrió la foto frente a nosotros y vaya sorpresa que nos llevamos al ver que era la foto de boda de mi mamá. Estaba la cara de ella tallada y sobrepuesta la foto de la zorra de Irma. Te lo dije, Jimena, esta te tenía bien jodida. No me quiero imaginar cómo tendrá tu marido. Le dio un pequeño morral rojo y le dijo que le serviría de protección, que ahora poco a poco le iría mal a Irma, pero mi mamá le dijo que ella no quería dañarla, que ella quería dejarle las cosas a Dios, ya que ella no podría con la culpa y el remordimiento. Si algo malo le llegara a pasar, pero es que tú no le estás haciendo ningún daño, hijita, solo le estás regresando lo que no es tuyo. Ella lo hizo, ella que se lo quede, o quieres volver a tener lo que te saqué. No, le dijo mi mamá temerosa, entonces váyanse a su casa, que quiero descansar un rato. ¿Pero cuánto nos vas a cobrar por todo lo que hizo, Jovita?, le dijo mi mamá. ¿Tú crees que lo que hice tenga algún precio monetario que me puedas pagar, Jimena? No, claro que no, Jovita, no quise ofenderla. Mejor ve y manda al demonio que tienes por hija a que me traiga 2 panes y leche. Salí antes de que me lo pidiera, ya que no quería hacer enojar más a Jovita. Después de dejarle sus cosas, nos fuimos para la casa y en el camino nos topamos con Irma, que corrió sin ni siquiera darnos la cara. No pudimos evitar reírnos, ya que llevaba gran parte del cabello chamuscado. Así pasaron los días y mi madre poco a poco se fue sintiendo mejor. Lamentablemente mi padre nunca volvió. Se hizo alcohólico y muy agresivo, ya que seguido se podía ver golpeando a Irma 2 o 3 veces. Vimos a papá tirado afuera de la casa, ahogado de borracho, pero después de tirar agua con sal y vinagre, como nos dijo Jovita, nunca volvió a acercarse. Creíamos que Irma estaba embarazada, ya que le comenzó a crecer el estómago de una manera descomunal. Pero tiene cerca de 2 años y ella sigue con la panza igual. Dice Jovita que es toda la porquería que le echó a mi mamá y que como se la regresamos, ahora las consecuencias las está pagando ella. Irma ha intentado acercarse a mi mamá para que la perdone, ya que no puede vivir con la factura que la vida le cobró por andarse metiendo en cosas que no sabía. El interés tan caro que ha tenido que pagar Irma a lo largo de los años ha sido terrible. Dice mi mamá que debemos orar por ella, para que Dios la perdone por el daño que nos hizo, pero la verdad, yo me rehúso, porque fue la culpable de que mi familia se haya destruido. Por eso les digo, cuidado con lo que hacen, ya que todo tiene un tiempo, y a veces no conviene pagar un precio tan alto por un capricho. Recuerda dejar un like y un bonito comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. El segundo relato nos lo compartió el usuario Isropari, quien nos cuenta la siguiente historia. Mi mamá es de un pueblo de Zacatecas, México, donde se tiene mucha creencia en las costumbres populares y las leyendas mexicanas. Mi abuela siempre nos contaba todo tipo de historias, pero la historia que a continuación les voy a contar es la que más se me ha quedado grabada en la mente. Un día, mi abuela, sus hermanos y sus amigos fueron a acampar a un lugar cercano al rancho donde vivían. Había un pequeño lago y acamparon cerca de él. Una vez establecido el campamento, empezaron a contar historias de terror
y en eso les cayó la noche. Mi abuela cuenta que, como a eso de las 2 de la madrugada, comenzaron a quedarse dormidos y que poco a poco cada quien iba yéndose a su respectiva tienda de campaña. Aquellos que aún estaban reunidos cerca de la fogata, de pronto empezaron a escuchar aullidos de coyotes, sonidos que pusieron a todos aquellos que aún estaban despiertos muy alerta. Mi abuela nos dijo que voltearon hacia los árboles y empezaron a ver cómo unas sombras se desplazaban de un árbol a otro. Nos cuenta que nunca pudo hacer contacto visual, pero uno de sus hermanos tomó un rifle y empezó a disparar contra esas sombras. De pronto, uno de los disparos pareció acertar una de las sombras, la cual cayó de los árboles, aparentemente herida de bala. Inmediatamente, y sin pensarlo, todos fueron corriendo hacia esa cosa. Al llegar, se dieron cuenta de que era una mujer con una cara de aspecto muy arrugada y una expresión completamente inhumana. Sus ojos estaban hundidos y hacía ruidos muy raros. Estaban paralizados del miedo. En un instante, sin darse cuenta, otra sombra bajó para auxiliar a la mujer y se fueron desplazándose entre los árboles. A medida que esas mujeres se alejaban del campamento, pudieron ver a lo lejos como unas bolas de fuego se alejaban a toda velocidad. La maldición del brujo, historia real de brujería, escrita y adaptada por Trovit, de los eventos reales del señor Gerardo. Hola, mi nombre es Gerardo, tengo 37 años, nací en el distrito de Buenaventura, en Colombia. Actualmente me desempeño como trabajador independiente en una pequeña tienda de mi barrio, la cual ha costado mucho esfuerzo mantener, pero la disciplina y ser riguroso rinde sus frutos. El motivo de esta se trata de que quiero decirle que he visto muchas películas del género del horror y lo paranormal. Había escuchado casos de personas que les hacen trabajos para quitarle todo o simplemente por envidia. Lo que quiero decir a continuación es algo que marcó mi familia y se relaciona con esos temas. Antes de todo, quiero aclarar que no olviden mis primeras palabras y cómo cambiaron con el paso del tiempo. Siempre decía que era esencialmente una persona escéptica. No he creído en mucho de eso, que te leen la mano, las citas o adivinan tu futuro. Peor aún, en aquellos que hablan de que existen personas que pueden hacer mal mediante hechizos, magia o pactos. Siempre había pensado que solo se trataba de patrañas, cuentos para causar miedo, mantenernos a raya desde pequeños, solo historias como las que contaban los abuelos para que nos portáramos bien. Todo lo que ocurrió fue a mi prima Laura, una de las mujeres más hermosas de la familia, ojos marrones, cabello largo negro, alta, con un porte que se roba las miradas cuando camina. Hace varios años, mi prima Laura tenía un novio el cual quería mucho. En las tardes él la visitaba y conversaban de muchos temas, de los planes que tenían después de terminar la universidad, de ir a vivir juntos, tener familia y muchas cosas que son propias de las parejas enamoradas. Fue en una ocasión que andaban de paseo por el parque que encontraron un señor vestido de blanco. Llevaba sombrero, zapatos de punta y usaba gafas oscuras. Este señor los siguió por un buen rato, siempre guardando su distancia. Ya tenían algo de miedo por el comportamiento tan extraño del mismo. Aceleraron el paso hasta abordar un auto y salir del lugar. Algunas otras veces que mi prima salía de casa para la universidad, podían ver al señor siempre vestido así de blanco. Sentían que la seguía. Pensaba que era un atracador. Entonces sintió mucho miedo y pidió que la acompañaran siempre sus amigos para irse a las clases. Pero aún así, en algún momento, ella veía al señor del traje blanco. Esto ponía sus nervios a temblar intensamente, hasta que una ocasión estuvo frente a él y le reclamó que quién era, qué quería de ella. Llamaría a la policía si la seguiría de nuevo. El hombre le dijo que se tranquilizara, que él solo la había visto y había sentido atracción por ella, que le parecía una mujer recatada y hermosa, por eso había quedado fascinado con ella, que le permitiera presentarse y tomarse algo con él,
a lo que ella no aceptó, diciéndole que era un acosador, que se alejara o empezaría a gritar. El hombre de inmediato se fue del lugar, pero en su mirada dejó claro que no iba a dejarla en paz. Después de esa ocasión, pasaron unas semanas y mi prima y su novio terminaron. El amor que se tenían parecía haberse desvanecido. Solo era cosa de jóvenes. Con los días transcurridos, ella empezaba a tener sueños con el hombre. Despertaba siempre con un sueño en el que éste la encerraba para no volver a salir, encadenada, sin poder ver la luz del sol. Muchas noches fueron recurrentes los sueños con ese hombre, aunque en el sueño su rostro se desfiguraba haciéndose horrible, su voz se hacía como eco, ya conociendo varias voces al decirle que fuera su esposa. Cabe resaltar que por ese entonces lo encontré al cabo de unos meses, en el cual éste le dijo que quería tener algo con ella, una relación, que era la mujer más hermosa que había visto, que la haría su esposa y la trataría como una reina. Mi prima, horrorizada por las proposiciones de este sujeto que le causaba tanto miedo, le dijo que no. Fue en ese entonces que todo se volvió más turbio para ella. Ya no podía dormir bien. Sus noches eran de completo desvelo, pesadillas. Escuchaba pasos, susurros e incluso gritos que nadie más podía en la casa. Estaba al borde de la locura, así que se decidió a asistir con profesionales médicos para que le hicieran de todo tipo de exámenes a ver qué pasaba. Todos salieron en condiciones normales. El psicólogo dijo que solo era estrés por la situación con la persona extraña que se le había acercado, que solo diera aviso a las autoridades del acosador, que luego de eso estaría algo más tranquila. Ninguno de los consejos y exámenes que se hizo le dieron tranquilidad, pero cierta ocasión que se dirigía hacia casa de un amigo, la abuela de él, le dijo que tuviera cuidado cuando la vio. Tú tienes la marca de un brujo sobre ti. Te acecha, te quiere para ti, pero lo has rechazado. Por eso no te deja en paz. La señora era vidente, pero no podía ayudarle a mi prima con más. De todas formas, ella no creía mucho en estas cosas de brujería. Realmente ella sí le estaban haciendo brujería. Era víctima de este brujo que la acosaba, la enamoraba, la quería para esposa, pero como ella lo rechazó, no le hizo caso. El brujo se empeñó en hacerle daño. Todo empezó de la siguiente manera. Primero, como que el brujo le había hecho un ritual para entregar su alma a Lucifer, ya que si no era para él, no sería para nadie más. Debido a esto, ella todas las noches soñaba con demonios, cosas horribles. Contaba que la despertaba a alguien, pegándole con los 2 dedos de la mano en la frente. Le pegaban fuerte y así despertaba a ella de la pesadilla. Entre las cosas que más recuerda está que una noche ella se acostó a dormir con mi hermana. Mi hermana tenía como unos 45 años, creo. Se acostó a dormir con ella. Para esa vez trataron de dormir entrada a las 2 de la mañana. Entonces apagaron las luces de la casa. Pasada media hora, el ambiente se tornó extraño, algo pesado. El calor iba en aumento para ese momento, lo que hacía que no conciliaran el sueño. De repente, sintieron como que alguien se tiró encima de la cama, pero como estaba todo oscuro, solo miraban la sombra. Se miraba como el reflejo de algo, pero como no sintieron nada más, entonces se quedaron algo tranquilas y quietas en la cama, tratando de conciliar el sueño. Dice ella que empezó a sentir que le hacían círculos en la planta de los pies, pero no veía nada, que seguían haciendo círculos como dibujando un número, haciéndole cosquillas. Así fue por un buen rato, hasta que pudo divisar una sombra negra más oscura que todo el cuarto sin luz. Estaba inmóvil, asustada, mientras esa cosa seguía acariciando su pie derecho, haciéndole este número como un 6, hasta que pudo quitar su pie y este tomó el otro, para seguir haciendo lo mismo, pero esta vez haciendo el número 3 en el otro pie. Cuando ella sintió que sería algo malo lo que estaba viviendo, le quitó el pie. Esa sombra negra se enojó por lo que ella hizo, entonces se le tiró encima. Cuando eso pasó, ella le susurró a mi hermana que no se moviera y que no volteara a ver, pero mi hermanita dice
que ella, como era bien curiosa, además de no poder controlar su miedo, tenía que ver lo que estaba pasando y qué era eso que la acosaba. Ella pudo ver los ojos de fuego de esa sombra, y mi prima dice que esa sombra oscura, horrible, la tocaba e incluso le rasguñó las piernas. Entonces ella le tocó el cuerpo tratando de quitárselo de encima. Cuando llegó a la cara de esa sombra oscura, le sintió una cara como de caballo o de un perro. Al sentir eso, del miedo por fin pudo gritar. Sus palabras fueron: la sangre de Cristo tiene poder. A lo que esa cosa le insertó como garras en la pierna para que se callara, que no siguiera con esas palabras, pero ella seguía diciéndolo con más fuerza. Mientras eso pasaba, mi hermana pudo ver mejor aquella sombra que acosaba a mi prima y a ella. Tenía los ojos rojos, una cara deforme, parecía un animal, así que encendió la luz rápidamente, pero la sombra desapareció y lo que vieron fue un gato negro que saltó de la cama corriendo hacia la ventana. Pero en la casa no había gatos. En la mañana después de esa horrible noche, mi prima amaneció con rasgaduras, cicatrices con sangre en las piernas de los arañazos que le había hecho dicha cosa. Luego de esa noche, pasaron varios días sin que volviera a tener sueños o situaciones como esa. Estaba algo más tranquila porque podía dormir bien. Sentía que ya había pasado todo, que podía estar tranquila. Una mañana salió hacia el supermercado a comprar. Decidió solo llevar un pollo entero que le pareció ideal para hacer el almuerzo. De regreso a casa, debía pasar por un sendero largo donde transitaba mucha gente. Pero por ese momento, tal vez por la hora, no se veía a nadie. En eso pudo observar que detrás de ella venía el hombre de blanco, con sus gafas oscuras y sombrero. Así que aceleró el paso y este empezó a correr tras de ella. Empezó a gritar para llamar la atención, hasta que este la tomó del brazo. En eso ella tomó el pollo que llevaba y lo golpeó con fuerza en el rostro, dañando sus anteojos. Tal vez parezca increíble, pero lo que vio detrás de esas gafas rotas fue unos ojos rojos como si fueran llamas. Gritó desesperada por auxilio, pero al voltear a ver de nuevo, el hombre se había desaparecido. Poco tiempo después de eso, mi prima empezó de nuevo a tener horribles pesadillas. Se empezó a enfermar de un dolor en el estómago. El color de su piel cambió de una forma muy extraña, a ponerse amarilla, pero les digo que de verdad, su piel se hizo de un amarillo como si fuera un huevo. Los ojos, lo blanco no era blanco, sino que eran amarillos la línea del ojo, la lengua amarilla, los labios pálidos y delgados. Era súper delgada, se puso con tan poco peso que se veía como un esqueleto humano. La piel por encima se le contaban las costillas. Bueno, era horrible aquella situación. Y ella fueron donde diferentes iglesias la tenían que cargar para llevarla. Recuerdo tanto que siempre que cargaba a mi prima mis lágrimas se salían solas. No podía concebir lo que le pasaba, pues yo no creía en esas cosas de la brujería. Pero era evidente que su problema no era médico porque todo salía bien. Además de las cosas que contaba, en una de las veces que fuimos a la iglesia, el mismo pastor dijo que había males que solo se curaban con personas que conocieran de esos males. Que lo que podía hacer era orar por ella, para que pudiera soportar un poco más hasta encontrar con quien le quitara el mal. Fue entonces que recordamos a la abuela del amigo que visitó aquella vez, y fue ella que recomendó llevarla donde una señora que hacía trabajos y curaba a la gente. Le hicieron varias limpias con hierbas y otras cosas que no sabría explicar. Fue en una de esas sesiones que vomitó un animal blanco, horrible, parecido a un gusano. Desde ese entonces empezó a mejorar. Logró subir de peso, conciliar más el sueño. Sus días de tranquilidad habían vuelto, pero no por completo, porque poco tiempo después de haber mejorado hasta el punto de ser ella de nuevo, volvió a recaer, y en esa vez casi se muere. Así que la llevamos donde otro señor que también era curandero. Fue él quien nos dijo que a mi prima le habían hecho mal de brujería, como conté desde el principio. Explico que aquel señor de blanco que la acosaba
Era un brujo muy fuerte. El curandero hizo su trabajo. Como al año después murió el brujo que acosaba a mi prima. Lo sabemos porque fue el curandero que nos dijo eso en una ocasión que fuimos a visitarlo de nuevo, ya que mi prima y la familia estaba agradecida con él por toda la ayuda que nos brindó con ella. Él dice que quienes hacen el mal, cuando se les regresa a su trabajo, va con mayor fuerza. Aunque mi prima ya está limpia de la brujería, el brujo, al haber tratado de entregarla al demonio, hizo que en ocasiones, aún en estos días, ella siga soñando con que el diablo, que en sueños le dice que no le hará daño, que solo termine el acuerdo del brujo, que le entregue su alma y le dará todo lo que desee. Pero mi prima siempre dice que no, que aunque no es todo el tiempo que sueña con esto, tiene miedo de algún día decir sí, condenándose para siempre. Recuerda que la mejor forma de apoyar a este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Mariana, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Nora. Mi relato es muy pequeño pero muy difícil de olvidar. Hace un año, mi hijo Esteban, de 8 años, tuvo un pequeño accidente. Se cayó de una bicicleta y tuvo varios golpes y raspones, por lo cual lo tuve que llevar al hospital general. Al llegar ingresaron a mi hijo de inmediato, comenzaron por limpiarle las heridas y fue donde se dieron cuenta que podría tener una posible fractura en el brazo derecho, por lo cual me pidieron que esperara afuera. Fui y me senté un rato cuando de repente se siente una niña de escasos 7 años a mi lado, bastante golpeada y con un suero en su pequeña y frágil manita. Hola, me dijo sonriendo. Me llamo Mariana. Hola Mariana, le contesté. Yo me llamo Nora. ¿Y qué haces aquí?, me preguntó sin perder tiempo. Me causó tanta ternura su interés hacia conmigo, una perfecta desconocida. Vine a traer a mi hijo que está igual de lastimado que tú. Me miró por un momento sin decir palabra alguna. Después de unos segundos, me dijo, tú también golpeaste a tu hijo. Reí nerviosa y le hice saber que mi hijo había tenido un accidente, que por eso me encontraba ahí, y le pregunté, ¿y a ti qué te pasó, Mariana? A mí me pegó mi papito porque me porté mal. Pero sabes, Nora, yo lo sigo queriendo mucho. Se lo puedes decir, lo puedes hacer por mí. ¿Y por qué no se lo dices tú? Si tienes miedo, yo te puedo acompañar. Pero ella me dijo que no, pues creía que su papá seguía enojado con ella. Entonces fue que accedí y le pregunté que dónde estaba. Y ella me señaló afuera, hablando con la policía. Decidí ir de inmediato, ya que no tardaría a mi hijo en salir. Estaba el señor discutiendo y llorando con la policía. Creí que era muy buen momento para calmar los ánimos. El señor se veía que estaba arrepentido de lo que había hecho, así que me acerqué y me presenté. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nora, y Mariana me pidió que le dijera por favor que lo perdonaba, y que lamenta haberlo hecho enfadar, que cuando salga de aquí se portará mejor. Suspiré y sentí como me quitaba un peso de encima. Cuando veo que el hombre se acerca a uno de los policías y le arrebata el arma, dándose un balazo justo frente a nosotros. No podía creer que lo había hecho. Pensé que esto lo pondría mejor, así que quedé totalmente en shock y me desmayé. Cuando desperté, estaba mi esposo al lado mío y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que el niño estaba en casa de mi mamá. Eso me tranquilizó bastante. Ya más calmada, mi esposo me explicó que el señor lo estaban deteniendo porque su hija había fallecido a causa de los golpes que le habría propinado. No podía creer todo lo que mi esposo me estaba contando. La siguiente noche soñé con Mariana y la veía totalmente feliz. Y me dio las gracias y me dijo que ahora jugaba de nuevo con su papá. Nunca más volví a verla o soñar con ella, pero es algo que hasta la fecha no he podido superar. El Pozo del Terror, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Llegamos a vivir allí a casa de mis abuelos.
Mi madre se había separado de un hombre que no era mi padre y al cual ya no amaba, puesto que mi padre había muerto hacía ya muchos años, pero digo muchos años porque no lo conocí. Nos fuimos a vivir al campo donde nunca habíamos vivido. Todo allí era extraño para mí y hasta dificultoso por el ruido, no por el ruido de los autos y de la ciudad, por el ruido de los animales, de los pájaros, del agua, de esos sonidos que uno no está acostumbrado. Entre las cosas que habían allí, que me causaban asombro, también temor, había un viejo pozo de agua. El abuelo decía que todavía funcionaba, pero que ya con la red de acueducto no había necesidad de este. A mí me causaba un terror inexplicable. Algo de aquel pozo no me gustaba, tan así que en la noche me daba miedo mirar a aquel lugar. Yo tenía 12 años entonces. Aunque yo me sentía un adulto, mi madre me cuidaba bastante, más ahora que estábamos en el campo. Entre las cosas que me advertía era que no me acercara a aquel pozo. A ella algo no le gustaba, me dijo. No le quise confesar que también a mí algo me atemorizaba, más que todo porque no quería sentirme como un niño. Yo era el hombre de la casa. Una tarde llegó mi madre y me reprochó haberme acercado al pozo. Yo le dije que no lo había hecho, pero ella me mostró mi pelota de fútbol. Esta estaba al lado del pozo. La realidad es que yo ni había sacado la pelota de mis cosas. Algo extraño. Esa noche, estando en mi habitación, y aunque nunca miraba por la ventana en la noche, por temor a lo que pudiera ver afuera, pero algo de fuera me atraía. Más que todo el pozo, puedo asegurar que vi algo, un reflejo, una sombra. Algo corrió alrededor del pozo, pero no puedo asegurar qué. Me fui a dormir pensando en aquello que podía estar alrededor de aquel pozo. Me dormí pronto, cuando el viento pegando contra los árboles me despertó. Otro de los sonidos a los cuales aún no me acostumbraba. Ese silbido que da el viento al golpear contra las hojas de los árboles. Me senté en la cama con una pesadez en mi cabeza. Escuché con más atención al viento, pero ya no era solo el silbido. Era una voz. Era la voz de mi madre. Yo me llamo Alejandro. Por cariño todos me dicen Alejo, pero mi madre siempre me dice Ale. Eso era lo que escuchaba. No podía ser más que mi madre, pero ¿de dónde provenía su voz? Me paré de la cama y me quedé en completa quietud escuchando. Me llamaba de fuera. Miré por la ventana y era del pozo. Salí de casa. Algo malo le había pasado a mi madre. Abrí la puerta y sin pensar en nada fui al pozo. No sabría decir qué horas eran. Sería pasada la medianoche. A medida que me acercaba al pozo, la voz de mi madre se hacía más fuerte y real, pero también más lastimera. Yo podía ver a la distancia una cabeza que asomaba de adentro del pozo. No podía dar crédito a cómo mi madre había ido a parar allí. A pesar de que el viento silbaba con más fuerza, y ya no solo era la voz de mi madre la que escuchaba, eran varios murmullos, muchas voces, pero yo solo pensaba en mi madre. Llegué al pozo y a pesar de que ya no podía ver la cabeza de mi madre, sí podía ver su mano que salía de allí. Ayúdame, Ale, me dijo. Fui a tomar su mano cuando escuché detrás de mí la voz de mi madre llamando. Mario Alejandro, me gritó, como cuando estaba enojada. Esto me hizo reaccionar y mirar atrás. Mi madre venía de la casa hacia mí, mientras la voz del pozo me seguía llamando. Corrí a brazos de mi madre, o intenté correr, porque el viento que antes era apacible se volvió un huracán que me impedía dar un paso. Ya no eran los murmullos del viento, eran risas diabólicas, risas que te hacían erizar la piel. Sentías un frío y un cosquilleo en tus espaldas. Mi madre seguía gritando y yo intentando ir donde ella. De un momento a otro sentí un calor insoportable que me envolvió. Miré a todos lados, sentía como si me estuviera consumiendo el fuego. No recuerdo más. Al día siguiente desperté en la cama de mi madre. Un médico estaba al lado. Decía que solo había estado sonámbulo y que al mi madre despertarme me desmayé. Los cambios que había tenido en mi vida me los habían producido. Por lo demás, estaba muy bien. Después de que el médico se fue, le conté todo a mi madre. Ya no quería sentirme grande. Cuando me paré de la cama esa noche, yo estoy seguro que estaba despierto. Mi madre sabía que no mentiría con algo así.
También le dije lo de la pelota de fútbol. Hablamos con los abuelos y estos dijeron que nunca habían pasado o visto algo raro con el pozo. Pero por cuidado lo evitaríamos. 2 noches más dormí con mi madre. A la tercera, ella y los abuelos me dijeron que ya estaba grande para dormir con mi madre. Esa noche volví a mi habitación solo. En esos 2 días, varias de mis cosas aparecían al lado del pozo. El abuelo siempre era quien los traía. Nadie más de nosotros se acercaba allí. Esa noche que estaba solo en mi habitación, me cubrí por completo con mi cobija. Aunque antes me sentía un hombre adulto, allí solo en mi cuarto me sentí un niño. Me cubrí e intenté dormir, y a fe que lo hice muy pronto. De un momento a otro sentí un cansancio inexplicable. Me dormí. De nuevo me despertó el sonido del viento, pero no era silbido, no eran los murmullos. Eran esas risas diabólicas las que se escuchaban, no solo afuera de los árboles, en toda la casa. Estos estaban por todas partes, mientras afuera se escuchaba la voz de mi madre y mis abuelos pidiendo ayuda. Me senté en la cama, y como un resorte me paré y corrí a ayudar a mi familia. Cuando iba pasando la sala, todas las luces se encendieron. Allí estaba mi madre y mis abuelos. En realidad, era sonámbulo, dijeron. Me volvieron a llevar a la cama. Al día siguiente el abuelo hizo demoler y tapar el hueco donde estaba el pozo. Después de esto, no volví a sentir nada, ni siquiera despertar en las noches. Yo estoy seguro que al ir al pozo, estaba despierto. Mis abuelos dicen que yo mismo era quien llevaba mis cosas allí. Antes de que dijera que oía las voces, yo sé que allí había algo malvado que me quería llevar con él. Y mi madre, a pesar que me vio esa primera noche y no vio ni escuchó nada, me cree también. Las supersticiones de Vero, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Mi abuelita falleció hace 2 meses. Ella jamás quiso ir al hospital, ya que ella decía que ahí se iría más rápido. Con mucho dolor aceptamos su petición y sus últimos días los pasó en su casa, tal y como ella lo había querido. Nos hablaron a las 3:30 de la mañana para avisarnos que mi abuelita había muerto, que fuéramos lo más pronto posible para despedirnos de ella antes de que llegara a la funeraria. Mi esposo y yo nos fuimos a toda prisa y gracias a Dios alcanzamos a darle un último beso. Mi mamá estaba bastante devastada y me pidió que le dijera a mi esposo que me permitiera quedarme con ella. Él aceptó, pues ya solo serían unas pocas horas las que estaríamos ahí. Eran casi las 6 de la mañana cuando nos dormimos en la habitación de huéspedes, mi mamá y yo. Cuando siento como si me sobaran la espalda, en ese momento me levanté de inmediato, creyendo que era mi tío que necesitaba algo, pero nada, no había nada. Supuse que solo lo había imaginado y traté de volver a dormir, cuando nuevamente siento a alguien pasando su mano por mi espalda. Volteo muy despacio y no sé si me lo crean, pero juro que veo a mi abuelita que me miraba y me sonreía desde la puerta de la habitación. Traté de despertar a mi mamá, pero era en vano. Supuse que fueron las pastillas que se tomó. Pude ver a mi abuelito unos cuantos segundos y de repente desapareció. A las 7 pasadas me dieron ganas de ir al baño, pero me resistí a ir por temor de volverla a ver. Pero ya era imposible aguantarme. Decidí levantarme a toda prisa y tratar de no voltear hacia el cuarto de mi abuelita, ya que el baño se encontraba justo enfrente de su recámara. Entré sin voltear, pero al salir fue casi imposible no hacerlo, y la pude ver sentada en su sillón mirando hacia su jardín. Lo raro es que no se veía tan viejita, sino todo lo contrario. Se veía joven y resplandeciente. Cuando ella volteó, de inmediato corrí hacia la recámara y abracé a mi mamá, que seguía sin despertar. A las 10 de la mañana le conté lo sucedido a mi mamá, pero no me creyó. Dijo que probablemente serían mis nervios. Nos fuimos al velatorio y ya estaba mi abuelita ahí. Lucía tan bella como si estuviera dormidita. Cuando se acercó, mi mamá notó que el vidrio que se encuentra en la caja para proteger el cuerpo estaba suelto. Podías levantarlo y tener contacto con el cuerpo. Mi madre vio cómo mi abuelita empezaba a sudar. Se podía ver claramente varias gotas de sudor. Me pidió que fuéramos a conseguir un pañuelo para limpiarla,
y justo cuando regresábamos se escuchó a doña Vero gritar. Doña Vero es la persona que trabaja con mi abuelita. Pero muchacha tonta, ¿qué es lo que has hecho? Mi mamá y yo nos quedamos paradas sin poder decir o hacer algo. Doña Vero gritaba una y otra vez: Carla, ¿qué fue lo que hiciste?, le reprochaba llorando. Carla, su hija, solo la miraba avergonzada cuando se acercaba a mi tío y le pregunta qué fue lo que la puso así. Lo que ella respondió bastante apenada: lo siento, patroncito, es que mi hija Carla levantó el cristal del ataúd y le limpió el sudor a su mamá. Y mi tío le dijo que no se preocupara, que nadie se había molestado, que pediría que lo cerraran bien, a lo que ella contestó bastante preocupada: es que ustedes no entienden, su mamá no se quiere ir sola, es por eso que ella está sudando, y como esta niña tonta se lo limpió, ahora mi patrona vendrá por ella. ¿Pero de qué demonios hablas, Verónica?, le dijo mi tío en tono molesto. Esas son solo ocurrencias de tu pueblo. Nada le va a pasar a tu hija. Es mejor que te vayas a descansar. Estás muy nerviosa y necesitas reposo. Le dio un billete y se salió mi tío enojado. Mi mamá y yo sentimos un poco de pena por ella y la llevamos a la cafetería para tranquilizar un poco a la señora Vero. Pero ella parecía no tener consuelo. Le platiqué lo que había pasado esa mañana y Vero me dijo que mi abuelita quería que me fuera con ella, pero que mi miedo me había salvado. Mi mamá le dijo de que la gente se muere. Son cuentos que inventa la gente para asustarnos. Vero se levantó muy triste y dijo: mañana a mi patrona la entierran y a mi hija la velarán. Mi mamá se quedó preocupada por la actitud de Vero, pero no pudimos hacer nada por ella y nos regresamos a la sala a seguir velando. Al día siguiente fuimos al entierro de mi abuelita. Salíamos del panteón como a las 4 de la tarde, cuando suena el celular de mi mamá y era Vero llorando. ¿Pero qué pasa, Vero?, decía mi mamá una y otra vez. Por un momento mi mamá se quedó petrificada sin poder hablar. Después de unos segundos me dice mi mamá que Carla, la hija de Vero, había muerto por la mañana y según los doctores había sido muerte natural. Mi tío, aún incrédulo, decidió dirigirse a la casa de la señora Vero para desmentirse. Y tal fue su sorpresa al llegar a la casa y ver aquel triste panorama. Carla parecía estar dormidita como toda una princesita. Al vernos, Vero comenzó a llorar. Se los dije, mi patrona se llevó a mi hija. Se lo juro que parecía una mala broma. Cuando me acerqué a verla, pude notar que ella también sudaba. Se lo hice saber a mi mamá, a lo que pidió que nos fuéramos porque estaba muy asustada. Pero ya casi en la salida, Vero nos paró y nos dijo que ahora Carla y mi abuelita la esperaban y que esto nos sirviera de lección, que no son chismes de gente de pueblo, como dice usted, mi patroncito, dijo dirigiéndose a mi tío. No sabíamos qué hacer, pero para tranquilizar las cosas, dijo mi mamá que iríamos por algunos panes y galletas para ofrecerles a la gente. Fuimos y compramos las cosas, pero mandamos con unos familiares, ya que hasta la fecha aún tememos de las supersticiones de Vero. ¿Quieres apoyarme? Dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. 15 días, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Mi esposa Carla y yo éramos la pareja más feliz del mundo. Era la mujer más bella, tierna y amorosa que te pudieras imaginar. Era tanto el amor que sentíamos que un día decidimos hacer un pacto. Quien muriera primero vendría por el otro. Tendríamos 15 días para arrepentirnos, así que el que muriera dejaría una señal nueva cada día. Si en el día 15 no diríamos que estábamos listos para partir, nos iríamos y dejaríamos que el otro hiciera su vida. Pensamos que eso sucedería cuando fuéramos muy viejos, pero no fue así. A los 4 años de casados le detectaron cáncer de mama. Fue algo que me destruyó por completo. Lamentablemente el cáncer se regó en muy pocos meses. Las quimios no la ayudaron en nada. Ella jamás perdió esa sonrisa tan bella que la caracterizaba, y cuando estaba en agonía
ella sostuvo mi mano y me preguntó que si aún teníamos el pacto. Yo con lágrimas en los ojos le contesté que sí, y después de un suspiro, ella murió. Quería volverme loco, grité y maldecía hasta quedarme afónico. Ese mismo día que murió sucedió algo extraño. Me metí a bañar para ir al velorio y cuando salí estaba una foto de nuestra boda sobre la cama. Eso me hizo sonreír, ya que sabía que era Carla, que comenzaba a dejarme pequeñas señales. Tomé la foto y la llevé al velorio, la coloqué arriba del féretro. Estaba muy tranquilo, ya que la podía sentir como si estuviera viva. Pero al día siguiente en el panteón fue tan difícil despedirme de su cuerpo que realmente tuvieron que darme un calmante para poder tranquilizarme. No sé quién me llevó hasta la casa, pero cuando desperté ya me encontraba allá. Traté de buscar alguna señal que me hubiese dejado Carla, pero nada. Estaba empezando a creer que todo había sido una coincidencia y que Carla no había cumplido su promesa, cuando de repente, de uno de los libreros cae un libro que le había regalado cuando éramos novios, y así pasaron los días dejándome un sinfín de pruebas. Incluso tengo una llamada perdida de su móvil. Yo sé que esto no es una historia de terror, pero sí una de amor que incluye un fantasma, y saben, lo mejor de todo es que mañana se cumple el día 15 y hoy estoy listo para partir con ella. Rezar no sirvió de nada. Escrito por Alexander Jr. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Mi abuela siempre decía que para alejar el mal que nos acecha debíamos rezar mucho. Sin embargo, sus palabras muy pocas veces coincidían con sus acciones. Cuando yo era un niño, ella me enseñó a orar, juntando mis dos manos cerca de mis labios, de rodillas frente a una imagen religiosa y acompañada de muchas velas, repetía innumerables veces oraciones y más oraciones mientras ella se ubicaba detrás de mí, esperando que no me distraiga y que no cometa errores. Recuerdo cómo por decir groserías irónicamente me llenaba de golpes y más groserías. Los demás niños le temían por su mal carácter. Recuerdo cómo era tan devota de algunos santos que su presencia era infaltable en las novenas y como siempre estaba presente en las misas del domingo. Por suerte, vivíamos aislados del pueblo, porque en el barrio más cercano la conocían como Doña Rabieta o como la señora jueza, porque se la pasaba juzgando a todo el mundo. ¿Y qué decir de los chismes? Ella lo sabía todo de todos, y si no lo sabía, lo inventaba. También recuerdo que era una mujer muy supersticiosa. Me confesó que tiene miedo del diablo, que había soñado en reiteradas ocasiones que un hombre horrible se le aparecía debajo de su cama para llevársela al infierno. Pero gracias a sus creencias y a sus rezos, ella era salvada y llevada al cielo, y cuando yo me reía por las mil cosas absurdas que me contaba, era capaz de molerme a golpes. Estas actitudes hicieron que al cumplir mi mayoría de edad saliera de casa, detestando la religión que mi abuela profesaba, detestando sus malos hábitos y que irremediablemente para ella eran los que los guiarían al cielo, mientras me condenaba al infierno por desobedecer sus órdenes ridículas. Seleccionaba tan cuidadosamente los pecados que me hacía ver como si mis acciones fueran malas y las suyas eran necesarias y justificadas. El día que salí de casa juré no volver a verla. Dije que algún día ella tendría que entender que rezar no le serviría de nada y que el diablo llegaría en cuerpo y alma a llevársela por ser como es. Ante mis palabras, ella volvió a condenarme, a decirme que solo era una oveja descarriada y que tarde o temprano pagaré todo el mal que le he hecho. Después de 14 años de ausencia, finalmente volví. Ella estaba sola, frágil y delicada de salud. Necesitaba de alguien que la acompañase y yo era el único familiar cercano que tenía la responsabilidad filial de cuidarla en sus últimos años de vida. Pero desde que llegué, no hemos tenido más que discusiones porque sus creencias me limitan hasta el extremo. Hasta que recordé sus miedos y se los resalté en la cara, diciendo que nadie la salvaría. Un fin de semana, mientras la oscuridad y el frío reinaban, escuché los gritos de mi abuela desde su habitación. Eran gritos ahogados, desgarradores y desesperados. Corrí rápidamente hasta la ventana y la vi.
Ella yacía en el suelo, intentando levantarse con mucho esfuerzo. Su rostro reflejaba la más viva expresión del horror, del miedo y la desesperación, y pedía a gritos de auxilio a Dios y todos los santos, mientras un hombre con apariencia de demonio salía desde debajo de la cama, alándola con mucha fuerza, arrastrándola hasta la oscuridad. Yo permanecía impávido, observando la lucha entre mi abuela y ese ser misterioso y perturbador que surgía desde abajo. Jamás corrí a salvarla, solo escuchaba cómo sus súplicas fueron en declive hasta que finalmente empezó a convulsionar y tras botar espuma por su boca, comenzó a agonizar. Abrí rápidamente la puerta para entrar a la habitación, al mismo tiempo que aquel hombre horrible salía por completo y se paraba enfrente de mí. Lo ignoré por completo y con mis manos lo empujé hacia un lado, mientras me inclinaba con una linterna para observar el rostro moribundo de mi abuela. ¿Lo ves? Abuela, ahora lo entiendes. Rezar no te sirvió de nada, exclamé, mientras sacaba unos cuantos dólares de mi billetera para dárselos al joven que contraté para que les diera un buen susto. ¡Qué buen trabajo hizo este tipo! ¡Joder! Mira la descripción de este video, donde están las redes de Alexander Jr. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. Comparte este video con un amigo, así tendremos más alcance. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.